Te voy a contar una historia con 5 personajes: Lorena, Jorge, Simbad, Norma y Pedro. Todos vivían en un pintoresco pueblito que estaba dividido en el medio por un ancho río. Había un solo puente que mantenía conectadas las 2 márgenes del río y las 2 partes del pueblo. Nuestros protagonistas, Lorena y Jorge, se habían comprometido recientemente y pensaban casarse en 2 meses. Al cabo de un cortejo de un año, 2 meses parecían un largo tiempo para consumar su amor. A pesar de la presión incesante de Jorge durante el año, Lorena mantuvo su posición de llegar virgen al matrimonio. Al margen de esta diferencia de opinión, Jorge y Lorena estaban muy enamorados y pasaban la mayor parte del tiempo juntos. Un día, toda esta felicidad se tornó en caos, cuando inesperadamente una gran tormenta destruyó muchas casas y el único puente que conectaba las 2 partes del pueblo. Jorge y Lorena estaban en márgenes opuestos y quedaron separados por el río. Su frustración crecía diariamente. Podían verse el uno al otro, pero no tenían forma de comunicarse. Los ingenieros estimaron que les llevaría aproximadamente 6 meses reconstruir el puente. Para Jorge y Lorena, estas noticias fueron devastadoras. Para quien no fueron devastadoras fue Simbad, quien se había quedado con el único barco que no fue destruido por la tormenta. Simbad estaba ganando muchísimo dinero con su nuevo negocio de transporte de gente a través del río. Lorena cada vez estaba más deprimida. Al final decidió que no podía soportar más su separación de Jorge y fue a ver a Simbad para cruzar el río. Simbad, en este caso, no estaba interesado en dinero. En cambio, le propuso a Lorena que la llevaría al otro lado si ella pasaba una noche con él en el barco. Lorena intentó hacer cambiar de idea a Simbad varias veces, pero sin ningún éxito. Al final, se convenció de que había una sola manera de cruzar el río: pasar la noche con Simbad. Confundida y asustada, Lorena buscó la ayuda de su amiga Norma, la escritora de la columna de consejos del Diario del Pueblo. Fue a su casa. En cuanto Lorena empezó a contarle a Norma su dilema, Norma la cortó abruptamente de un portazo y le dijo que no quería escuchar ni una palabra más del asunto y que no estaba interesada en darle a Lorena ninguna ayuda personal. Esta fue la gota que colmó el vaso, ya que Lorena no tenía a nadie más para consultar sobre su dilema. Finalmente, después de 3 días de depresión y angustia, mientras miraba a su novio del otro lado del río, su voluntad se quebró y Lorena decidió aceptar la oferta de Simbad. E hicieron a la noche lo que tenían que hacer. A la mañana siguiente, Lorena y Jorge se abrazaban con gran alegría. Mientras hablaban emotivamente sobre su separación, Jorge le preguntaba a Lorena cómo había conseguido cruzar el río. Simbad cobraba unas sumas exorbitantes y Lorena era de familia humilde. Lorena le contó a Jorge la verdad, que había pasado la noche con Simbad como pago en especies para poder reencontrarse con él. Al escuchar esto, Jorge se enfureció, le gritó desaforadamente y le aclaró que sin lugar a dudas su relación estaba terminada y que nunca más quería volver a verla. Lorena, echada de la casa de Jorge, estaba en un estado de shock total. Caminó hacia el río llorando desconsoladamente. En su camino se encontró con Pedro, quien le preguntó por qué estaba tan alterada. Lorena le contó toda la historia. Al escuchar esta historia, Pedro la reconfortó y luego procedió a buscar a Jorge para darle una tremenda paliza. Después de darles un merecido a Jorge, Pedro fue al muelle, esperó la llegada de Simbad, a quien también le propinó una fuerte golpiza.